Hola. Buenos días a todas y todos. Vamos a dar paso… Bueno, mirad qué mesa, ¿eh? Qué potente. Es un lujazo estar aquí. Vamos a dar paso a la presentación de dos mesas que para ETAPI son importantísimas y muy relevantes. La primera mesa es de participación y liderazgo, que ahora nos explicarán cuál es su proyecto y lo que estamos haciendo. La mesa de mujeres que presentará, bueno, ahora os digo quiénes las van a presentar porque faltan por poner. Ahí ya está, mesa de liderazgo y participación. Y luego las conclusiones de una jornada que hicimos de reflexión con personas en el espectro del autismo, que las va a presentar María. Entonces, la mesa de participación y liderazgo os van a exponer lo que están haciendo, lo que estamos haciendo, yo estoy en la mesa. Cristina Paredero, que está aquí a mi izquierda. Ella es Premio Nacional de Juventud 2021, es técnico formador en participación y liderazgo del programa Universidad de la Fundación 11. Es experta en igualdad de género, participación y sexualidad. Entre sus cargos más importantes destaca que es codirectora de la Plataforma Estatal de Representantes de Plena Inclusión y miembro de su junta directiva, patrona de la Fundación CERMI Mujeres, además de representante del Comité de Apoyo a la Convención. Nada más y nada menos que tenemos aquí a Cristina. Y va a acompañarla para presentar la mesa Mariana Perretti. Mariana, que es la que está a la izquierda de Cristina. Ella es psicóloga, directora del área clínica de la Asociación Asperger Madrid y coordinadora del Grupo de Autismo del Colegio de Psicología de Madrid. Adelante, Cristina y Mariana. ¿O queréis hacerlo desde la mesa? Para pasar las diapos. Bueno, hola a todos y a todas. Y yo quería empezar, para animar un poco la cosa, pues haciendo un ejercicio. Me gustaría que levantaseis la mano aquellas personas que están dentro del espectro del autismo o que tienen un autodiagnóstico, aquellas personas que se sienten identificadas con los rasgos autistas. Una persona, vale, bien. De esa persona quiero que levante la mano aquella, si tiene un puesto de liderazgo en su entidad, si dentro de su trabajo está en órganos de dirección, si pertenece a alguna junta directiva, a algún patronato. ¿Solo yo? Ah, veo por ahí una persona. Vaya, eso es todo un logro, la verdad. No esperaba que hubiera nadie. La verdad que os felicito. Entonces, a mí me gustaría también un poco ver por qué pasa esto. ¿Cómo es que solamente hay dos personas, sin contarme a mí, que cumplen estas características? Supongo que la respuesta fácil podría ser: a las personas autistas no les gusta participar, no se involucran demasiado. Pero yo creo que eso también sería un poco, pues eso, una respuesta fácil. ¿Por qué? Porque al final, cuando hablamos de participación, no podemos olvidarnos de tres palabras súper importantes, que son los prejuicios, el capacitismo y la sobreprotección. Al final, eso son barreras que impiden la participación. Porque ¿qué es realmente la participación? Pues la respuesta fácil sería decir que es todo. Cuando tú decides sobre tu vida, estás participando. Cuando tú decides en tu trabajo, estás participando. Cuando tú votas, estás participando. Realmente la participación afecta a todas las áreas de la vida, como bien dice la espiral de la participación. Y no solamente los adultos participan, la participación también comienza en todo lo que es la infancia, porque la participación está íntimamente relacionada con todo lo que es el tema de derechos. Aquí no puedo menos que hablar de que hay una cosa que es la violencia intrafamiliar y al final eso es una medida correctiva porque las tres palabras que hemos mencionado antes, capacitismo, paternalismo y sobreprotección, en realidad es
un tipo de agresión, es un tipo de violencia, porque va en contra de los derechos tanto de las personas en su juventud como de las personas adultas. ¿Eso qué consecuencias tiene? Pues eso tiene consecuencias en una salud mental negativa. Al final acabas desarrollando unas patologías mentales que actúan entre sí. Eres más propenso a tener traumas. Las comorbilidades, como han explicado en otros momentos los anteriores ponentes, autismo y discapacidad intelectual, autismo y ansiedad, eso aumenta cuando se nos vulneran desde la infancia, pasando hasta la edad adulta. Y eso, por supuesto, afecta a la calidad de vida. ¿Por qué? Porque la sobreprotección no es algo que proteja, en realidad lo que hace es que desprotege. Porque cuando sobreproteges estás limitando la capacidad de decisión de la otra persona, no le estás dejando decidir. Entonces, eso influye directamente en sus derechos y en su calidad de vida. Entonces, bien, ¿qué pasa cuando has vivido durante toda tu vida sin poder ejercer ese derecho a la participación, ese derecho a la decisión, a que se te tenga en cuenta por lo que eres? Que o bien los adultos se rebelan contra eso o bien sufren de indefensión aprendida. Eso da lugar a que haya unos sesgos en el acceso a los derechos, porque si tú no conoces, no estás bien informado, porque los trámites para conocer los derechos no son accesibles, si tú en tu vida no tienes esa capacidad de decisión porque lo que has visto de tu familia, lo que has visto de la sociedad es que te incapacita, es que te vulnera, no estás ejerciendo tu derecho. ¿Cómo se soluciona esto? Pues esto se soluciona mediante una correcta ética profesional y social para cambiar todas esas creencias limitantes y fomentar una participación activa y una participación inclusiva. Por eso es fundamental contar con las personas autistas adultas para que sean dueños de sus decisiones, porque si no se crean nuevamente las relaciones de poder que se han ido dando cuando tienes un modelo asistencial, un modelo institucional, un modelo basado en que son los profesionales y las familias las que deciden cuándo y cómo pueden participar las personas autistas. Ahí estaríamos hablando pues, de una relación de poder, por ejemplo, de descarga, en la que la persona autista no expresa, no analiza, no conoce, no tiene posibilidad de error, porque no le dejan equivocarse, le hacen todas las cosas. Sería como un titiritero. Luego también tendríamos una relación de poder fáctica, en el que le hacen el material, deciden, o sea, todo lo que serían las personas florero. También el siguiente nivel sería una relación de apoyo empática, donde la persona decide, le dan oportunidad de decidir, pero luego al final las decisiones no van a ningún sitio, porque las personas que deciden por ellos están en órganos directivos y realmente no le escuchan. Y realmente el auténtico modelo de participación sería una relación de apoyo generativa, donde hay igual representación y igual poder de decisión cuando la persona autista y la persona neurotípica comparten esa codirección. ¿Esto a qué nos lleva? A que no hay confianza en el criterio de la persona TEA, por lo cual no hay apoyo ni promoción al liderazgo. Esto da unas relaciones de poder que generan unas conductas bastante tóxicas dentro de las relaciones interpersonales, dentro de las relaciones laborales y dentro de todos los aspectos que afectan a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nunca habrá un apoyo ni una promoción al liderazgo real si es el miedo o el prejuicio quien domina. Entonces, entender el fenómeno de la no participación es entender que hay que hacer más accesibles los órganos de gobierno, hacer más accesibles esa promoción al liderazgo,
hacer más accesibles los patronatos para que las personas con discapacidad y autismo puedan participar. ¿Esto qué significa? Esto no significa en ningún momento desplazar ni quitar a las familias y a los profesionales, sino realmente apostar por un liderazgo inclusivo, apostar por ese experto por experiencia, porque al final las personas autistas, como yo, realmente son los más expertos, porque conviven con el autismo día tras día. Porque la investigación y el conocimiento, al final, es vuestro de todos los miembros de TAPI, pero también nuestra oportunidad de promoción. Muchas gracias. Bueno, difícil continuar ahora porque ha dicho tantas cosas y tan, creo que movilizantes, ¿no? Bueno, voy a intentar dar un poquito de historia a esta mesa que construimos con muchísimo cariño, pero también, es verdad, desde un sentimiento de malestar, de necesidad de cambio, de apertura, ¿vale? Y bueno, todo esto nace con unos antecedentes que quería comentar. Voy a leer un pelín porque estoy nerviosa y no me quiero perder nada y estoy representando a muchísimas personas que para mí son muy, muy valiosas y que construimos juntas este documento. Bueno, el escenario actual es un hecho reconocido que en los últimos 5 años la concepción del autismo ha cambiado de forma muy significativa. Lo han dicho en otras ponencias. Los antiguos paradigmas sobre las personas autistas están siendo revisados de forma permanente, con especial foco en la categoría diagnóstica que ya no existe del síndrome de Asperger y sus múltiples y sutiles manifestaciones. Conocemos cada vez más esas manifestaciones diferentes en el género, estrategias de camuflaje que vamos conociendo que no son exclusivas de las mujeres, sino que también aparecen en hombres. Y todo este conocimiento, bueno, es lo que esa diversidad es la que nos enfrenta a esta situación. En paralelo, vemos que la población adulta de personas dentro del espectro del autismo es cada vez más numerosa, es variada y tiene necesidades de apoyo y de reconocimiento diferentes. No todas las necesidades de las personas con autismo son necesidades de apoyo. Con estas premisas proponemos generar escenarios de encuentro y trabajo compartidos en los que las personas autistas puedan encontrar oportunidades de expresión de su propia comprensión del autismo, de sus reivindicaciones como colectivo, de sus necesidades de autodeterminación y de su presencia real en todos los contextos de nuestra sociedad. Favorecer esa reflexión es nuestro objetivo principal. ¿Por qué participación activa y liderazgo? En el momento histórico y social en el que vivimos podemos afirmar que toda la comunidad del autismo se encuentra alineada en cuanto al reconocimiento de la singularidad. Hoy se decía, las capacidades y los valores de las personas autistas por encima de las dificultades y los retos. Por otra parte, las propias personas autistas se reconocen, como hemos visto a Cris, como personas de pleno derecho y buscan estrategias y apoyos personales y profesionales que les permitan conseguir autonomía y autodeterminación suficiente para alcanzar ámbitos de inclusión plena y calidad de vida. Nos encontramos ante una oportunidad y un momento social en el que se debe trabajar de forma conjunta para crear un mundo más inclusivo y participativo en el cual las personas autistas encuentren y se desarrollen al máximo. Esta mesa, que es una mesa de trabajo, no solamente es un posicionamiento político, una queja, sino que es una remangarse y trabajar, y tenemos, por supuesto, que unas líneas directrices, unas ideas que nos sostienen identitariamente, que tienen que ver con esa despatologización del autismo y, como dije antes, la focalización en las capacidades, una aceptación y una visibilización de la diversidad en su conjunto, desarrollo de estrategias de colaboración. Hemos visto lo que es la colaboración no tiene que ver, bueno, implica esa participación activa, implica el trabajar juntas. La promoción de ese liderazgo colaborativo son palabras que están siempre en nuestra mente y en nuestras manos cuando trabajamos, y una apuesta por la inteligencia colectiva
y modelos organizativos diferentes, como por ejemplo la redarquía, en donde el trabajo va de igual a igual. Somos iguales en dignidad y en muchas cosas más, aunque no parezca. Bueno, tenemos objetivos, claro, queremos conseguir resultados, queremos conocer el escenario actual en el que se mueven las personas dentro del espectro, sus familias, los profesionales, las entidades. Queremos abrir espacios de diálogo y debate para promover esa escucha activa y la participación de todos los actores, personas autistas, familias, profesionales, gestores de entidades de apoyo. Queremos desarrollar programas formativos que favorezcan el conocimiento de conceptos como la participación, el liderazgo, la autodeterminación, la autorrepresentación, para que sean incorporados a los programas de apoyo para las personas autistas, garantizando su participación plena en la sociedad. Y, por supuesto, promover actividades de comunicación, divulgación de los variados perfiles del autismo. Sabemos que el autismo es muy diverso. Y, por último, decir que en el fondo lo que queremos es construir materiales porque entendemos que las personas que están aquí, no solamente profesionales, sino entidades, necesitan esos apoyos también para poder hacer de la participación algo activo y del liderazgo una puerta de entrada para todas las personas con el diagnóstico TEA. Bueno, las que formamos este proyecto, esta mesa, somos unas cuantas, somos todas chicas y tenemos, no sé, muchísimas mujeres dentro del espectro que nos enseñan, nos ayudan y también nos permiten aprender con ellas. En el fondo, el mensaje que quería dar es de construir juntas, de trabajar juntas en un modelo de igual a igual. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, tenemos que decir una cosa. En esta mesa somos todas mujeres porque no se apuntó ningún hombre al proyecto. Quiero decir, no es que sea una mesa de mujeres. O sea que todos los chicos, bueno, todas las personas que quieran, con toda la diversidad de género mundial, pueden participar en nuestro proyecto. Y vamos a dar paso... Ah, ya estás ahí, María. Que va muy rápido. Ya se aparezca a tu lado. Qué bonito. Bueno, os voy a presentar a María, que muchos ya la conocéis. María Merino es doctora en Ciencias de la Educación, licenciada en Psicología y en Psicopedagogía. Gestiona la Dirección Técnica de Fundación Miradas y del programa BBB Miradas desde 2020, en Autismo Burgos. Ha desarrollado y dirigido el programa APITEA, Apoyo Psicosocial Integral a Personas con TEA sin Discapacidad Intelectual en Autismo Burgos. Desde 2006 hasta el 21 está interesada en el desarrollo de programas comprensivos de intervención en habilidades funcionales y habilidades para la vida en personas con TEA. Como parte de su objetivo ha promovido el desarrollo de programas pioneros como el Programa de Promoción del Talento, TECNOARTEA, la FIRST LEGO League o su tesis doctoral de habilidades para la vida en adolescentes. Coordinadora de proyectos de investigación y sensibilización, dirige la mesa de trabajo sobre mujeres y TEA de la Asociación Española de Profesionales de Autismo y es parte del equipo de la mesa sobre transexualidad, diversidad sexual y TEA, que se presentó también en este congreso. Bueno, no voy a seguir porque estaríamos aquí media hora y no quiero restarle tiempo porque ha participado en muchas guías, publicaciones, etcétera, etcétera. Gracias, María, cuando quieras. Bueno, si no sigas porque me quitas el tiempo. Estas presentaciones podrían ser más breves y más humanas. Todo me gustaría a mí más, porque no soy en verdad mucho de tema cargos y bueno, hoy espero que, o sea, la coordinación de la mesa yo creo que tenía como un principio y un final. Es una mesa que, si no me equivoco, se empezó hace 8 años, que ya es mucho tiempo y ahora tiene que tener otra continuidad. Con lo cual, pues espero que la siguiente persona que presente cosas derivadas de esta mesa o de esta misma mesa con sus nuevas líneas sea alguna de mis compañeras o alguna de los profesionales que estáis aquí. La mesa somos bastante gente, ¿no? Aquí hoy en AETAPI pues está, creo que Paula
Estamos Paula... ¡Ay, Carol! Pero si saqué tu foto... Ah, claro, que te pedí que me mandaras una y me mandaste una de grupo. Bueno, Carol Amat, que está ahí, no está aquí, pero está ahí. Angélica Gutiérrez, Olatz Camba, Laura Pérez, Cintia de Agostino y yo. Bueno, los objetivos que nos planteamos fue crear un documento que presentase lo esencial sobre los estudios, o sea, hacer una actualización científica sobre mujeres y autismo. Ahora cada vez hay más investigación, pero cuando se empezó a plantear la mesa hace 8 o 10 años, es que no lo recuerdo bien, no había tanta investigación, no había tanta confianza en que realmente hubiera diferencias entre hombres y mujeres. Tampoco se veía, de hecho nuestra primera pregunta es, ¿realmente tenemos que hablar de esto? Entonces, bueno, pues nos interesaba incluso estudiarlo, ¿no? Y nos planteamos elaborar un cuestionario. No veníamos de la investigación, Paula luego se nos sumó y fue la verdad que una maravilla poder contar con ella, pero nos planteamos desde el principio estudiar las necesidades. Tampoco teníamos muchas mujeres adultas localizadas. Yo recuerdo que este proyecto un poco es una deriva del Autism in Pink, que es un proyecto europeo que se desarrolló a partir del Congreso Europeo de Autismo Europa de Catania. Y bueno, pues hicimos también la compilación de materiales que había en aquel momento, nos planteamos alguna traducción y lo que queríamos era visibilizar a las mujeres, o sea, decir, ¿dónde están? Creemos que no están visibilizadas. No entendemos muy bien por qué, porque lo que sí que había en esos principios era mucha literatura de autorrepresentación, Ross Blackburn, Temple Grandin, Donna Williams, y sin embargo había muchos más hombres que mujeres y las mujeres no se veían. Creamos una guía, creamos una página web de Wix, con la publicidad de Wix, porque no teníamos dinero, y hemos elaborado un libro conjuntamente también con muchas mujeres en el espectro desde su perspectiva profesional, aunque también hay algún aspecto autobiográfico. Al principio lo que hicimos fue visitar mujeres. Se me ha descolocado todo porque el Canva al pasar a PowerPoint, pero bueno, no pasa nada. Lo he hecho a propósito. Pues al principio nos movíamos incluso territorialmente, hacíamos llamadas telefónicas, recibíamos mails, hemos estado recibiendo mails. He contado de 144 mujeres al correo o mío de la asociación, pero por el tema de mujeres, o al de la mesa de AETAPI, 144, hemos visto muchísimas más, ¿no? Y hemos ido a otras provincias a conocer mujeres, a hacer formaciones, pero sobre todo al principio lo que queríamos era hablar con ellas, ¿no? Pensábamos, bueno, ¿qué experiencias de vida? Y nos encontrábamos con experiencias que en ese momento no nos habíamos planteado, ¿no? Las experiencias de maternidad, diferentes cada una, muy, muy distintas, incluso las experiencias con la sexualidad, ¿no? Orientada a la maternidad, experiencias también de, ayer decía Maya que a veces les llegan mujeres que están casi en la indigencia, y es verdad. Esto era una de las recomendaciones que hicimos en el documento de recomendaciones para políticos en el Autism in Pink, pero luego conocimos mujeres que habían tenido que pues, separarse de sus familias de origen por situaciones conflictivas. Conocimos mujeres muy diversas, conocimos mujeres adultas que habían tenido una historia de adicciones que a mí no se me pasaba por la cabeza, ¿no? Adicciones y autismo en aquel momento. Tenía yo muchos prejuicios, que realmente meternos en este tema a mí me parece que ha enriquecido no solo particularmente la visión de quienes nos hemos implicado sobre las mujeres, sino sobre el autismo en general. Con respecto a visibilidad, estos son algunos de los logros, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestra compañera Angélica hizo esta tesis sobre el autismo y sus metáforas, Cintia de Agostino creó un diplomado sobre autismo y mujer en la Universidad KS en Argentina,
se hicieron muchísimas jornadas, pero fijaros que antes de que se empezara con la mesa, yo recuerdo que fui a dar una formación sobre sexualidad a Valladolid, a Infortea, y me propusieron hacer una sobreintervención educativa. Y les dije, no, yo quiero hablar de mujeres. Y me dijeron, eso no le interesa a casi nadie, no vamos a tener público, ¿no? Y no me ofrecieron hablar de mujeres. Bueno, ya no me ofrecieron hablar de nada más, en verdad. Pero bueno, por pedir que no quede. O sea, yo creo que uno tiene que decir lo que quiere, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Bien? A veces sale bien, a veces sale fatal. Bueno, ha habido mucha más visibilidad porque se creó CEPAMA, que a mí me pareció súper importante, os conocí. Y fue un amor a primera vista. Bueno, se ha creado, por ejemplo, una guía que me encanta sobre mujeres, ginecología y trastorno del espectro del autismo. Aquí se ha hablado de menopausia, yo estoy acojonada. O sea, últimamente, no sé, no lo había pensado, digo, pero no me queda tanto. Uf, qué movida. Y voy a tener calor, yo no he tenido calor en mi vida. O sea, es que es una historia... Bueno, en fin, que es tremendo que además esto tenga más impacto, el impacto que tiene sobre la salud. Y para mí, una de las cuestiones que me ha parecido fundamentales es cómo tenemos que proteger a las mujeres con autismo mínimamente verbales o con mayores necesidades de apoyo desde esta perspectiva de la salud. Porque ellas no hablan, ¿no? Entonces... O hablan muy poco, se van a comunicar con más dificultad para comunicar, pues, si tienen dolores menstruales fuertes, ¿por qué los tienen? ¿Tienen miomas? ¿Tienen ovario poliquístico? ¿Van a desarrollar un cáncer? Es tremendo, ¿no? O sea, cómo evidentemente en las más camufladas, ¿no? Las que tienen también otras capacidades cognitivas, que van a tener esa vulnerabilidad a esos problemas de salud. ¿Cómo es de importante que se diagnostique a tiempo, que se haga una detección temprana y cómo es de importante pues, que sepamos sobre el espectro en femenino? Luego os voy a decir, ahora os voy a decir, esta es la parte sobre la que no hemos trabajado, ¿vale? Que es los cuestionarios que realizamos a mamás de niñas y mamás de niños. Y simplemente os voy a presentar diapositivas con datos descriptivos, pero es una locura, porque resulta que lo que hicimos fue dos partes del cuestionario. Una parte sobre caracterización basada en el estado del arte que había hace 8 años, que en realidad vislumbraba un poco los estudios que hay en la actualidad, aunque no totalmente, y había poca información, pocos datos. Y lo que hicimos fue hacer cuestionarios para mujeres con TEA, hacer cuestionarios para hombres con TEA, que nos contestaron 69 hombres con TEA, pero el cuestionario para mujeres con TEA nos lo contestaron cerca de 700, bueno, más de 700, pero de esas 700 casi la mitad eran mujeres con autodiagnóstico, no tenían diagnóstico oficial, porque nosotros pusimos unas preguntas de cribado. Mamás de niños con TEA y mamás de niñas con TEA. Bueno, sobre las mamás de niños y niñas, al ir a comparar los datos, resulta que la percepción sobre muchos aspectos es exacta. O sea, las madres de las niñas con TEA ven las mismas dificultades, las mismas estrategias, las mismas hipersensibilidades, las mismas hiposensibilidades, y ahora os pongo las diapositivas con los datos, que las mamás de niños con TEA. Estos datos son diferentes a lo que perciben las mujeres con TEA y lo que perciben los hombres con TEA. Pero claro, también tienen edades diferentes. Y lo que nos ha pasado es que no hemos preguntado en el grupo de adultos, si preguntamos a un grupo control, pero en el grupo de madres de niños con TEA y de niñas con TEA comparamos esos dos grupos, pero no comparamos con un control. Entonces a mí me quedan algunas dudas. Bueno, con respecto a quién hace el diagnóstico, fundamentalmente los equipos mixtos. Aquí hay una pequeña diferencia
pues hay más diagnósticos de psicólogos, hay más diagnósticos desde apoyos de informes desde los equipos psicoeducativos, pero sobre todo es equipo mixto y también hay más diagnóstico en los niños por los neuropediatras. Pero no hay tantas diferencias como esperábamos encontrar. Os digo que la muestra de mamás de niñas era 238 mamás, y digo mamás porque fueron 209 mamás, una abuela, un tutor legal y el resto papás. Pero bueno, la mayoría, y pasó lo mismo en el cuestionario, o sea, nos contestan las madres, básicamente, en el cuestionario de mamás de niños, que fueron 327, de las cuales 300 eran mamá, o sea, una proporción parecida. Si hablamos de la coexistencia diagnóstica, la más frecuente, en un 26,5% de los casos, es el TDAH, seguida del trastorno de ansiedad en niñas, 19,7%, seguida de ningún diagnóstico, 35,3%. O sea que, bueno, hay bastante. Disforia de género encontramos muy poquito, 0,4%, pero luego tenemos preguntas específicas, que no las he desglosado todas, sobre indicadores tempranos de signos de alerta de disforia, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, como la no conformidad con el uso de géneros a nivel lingüístico, por ejemplo. Y luego también trastornos del aprendizaje, un 15%. Si miramos en niños, similar. Trastorno por déficit de atención, un 26,5%, trastorno de ansiedad, un 19,7%, trastorno de aprendizaje, 14,7% y ninguno 35%. Es increíble, es que es muy parecido. Ah, bueno, es que aquí os he puesto, no está bien puesta la diapositiva, no os he puesto la de los niños. No, lo cambio y se lo paso a Manes para que lo veáis, pero es súper similar. En dificultades escolares también eran muy similares. He destacado la de dificultad para aprender conceptos abstractos como las horas, porque esta era la mayor diferencia que encontramos. O sea, a los niños también les costaba, pero a las niñas en un 55,5% de los casos, mientras que a los niños un 41%. Son cifras altas, pero hay una diferencia significativa. Le han excluido y dejado solo en muchas ocasiones, a las niñas un 53% y a los niños un 53%. Si veis, los datos son súper similares. El desinterés por lo académico, que ayer hablábamos de absentismo, un 35%, y en el caso de los niños un 31%. Hay más desinterés por lo académico. Los insultos en las niñas un 20% y en los niños un 25%. O sea, que los padres no ven tantas diferencias. ¿Esto significa que esto sea lo real? No, pero es lo que vamos a preguntar a las familias, o es lo que vamos a observar de las familias. Las familias ven una sintomatología súper similar, unas consecuencias, un impacto súper similar, aunque en los coles o las propias personas lo vivan diferente. Y esto a mí me ha parecido bastante interesante. Se lleva mejor con los chicos, destaco, un 24% de las chicas. Sin embargo, si preguntas a los chicos si se llevan mejor con las chicas, un 11,6%. Esta ha sido la mayor diferencia con respecto a las relaciones de amistad. No me voy a entretener en desglosar todo porque os lo compartimos. Estrategias de relación. Las chicas utilizan la imitación en un 40% de los casos, pero los chicos en un 26%. Es decir, sí hay más estrategias de imitación y de camuflaje en ese sentido. Trata de observar sin participar un 36%, mientras que los chicos un 25,4%. ¿Veis que sí que hay esas diferencias? La terapia también lo consideran estrategia, en un 37% de los casos en las chicas y en un 40% en los chicos. Pero están respondiendo los padres, porque la respuesta de las mujeres fue que la terapia no era una estrategia para ellas, que no estaban funcionando las terapias de habilidades sociales. Las mamás de niñas, con respecto a los intereses, aquí sí que hay alguna diferencia. El máximo interés o el más común es la música, un 66,5%, mientras que en los chicos similar, pero menor, 57%. Luego está seguido, bueno, la escritura también tiene en torno a un 23%, mientras que en los chicos está en torno a el 13%.
Es que aquí no se ven todos los intereses, por eso os los destaco. Esos son los que más llaman la atención, con los que hay más diferencia. Con respecto a las hipersensibilidades, me llama mucho la atención que encontramos que perciben mucho las emociones de otras personas. O sea, los padres piensan, mi hija percibe mucho las emociones ajenas, es muy sensible a esto, en un 35% de los casos. Y yo pienso, ¿y las madres de los niños? Pues resulta que en un 31%. Pero es curioso porque dices, hombre, a ver, pero si tienen autismo, esto no es lo esperable. Claro, cuando preguntas por la hiposensibilidad, percibe poco las emociones un 39% de las niñas y un 35% de los niños. O sea, que hay extremos, hay polaridad y se ve en el resto de hipersensibilidades e hiposensibilidades, pero en esta en concreto se ve mucho. Con respecto a las autolesiones, un 66% de las niñas se autolesiona y pensaba yo que iba a ser mucho mayor, pero un 63,6% de los niños también. El coleccionismo, que yo pensaba que iba a ser algo bastante frecuente, un 2,5%, mientras que en los chicos un 1%, no es tan frecuente. Y yo pensaba, esto es muy frecuente, no sé, esto es la percepción de los padres, porque igual no se han parado a pensar si coleccionan gomas de borrar, porque luego les gustan mucho los objetos de papelería, a ambos sexos, más a las niñas. Es que preguntamos cosas muy específicas. Yo aquí estoy pasando rápido para no... Con respecto a las dificultades en el desarrollo, estas me interesan mucho. Sí, la dificultad, por ejemplo, de bebé nunca lloraba, es un 18% de las mamás de las niñas dicen que sus niñas, bebés, no lloraban nunca. Esto es muchísimo. Y es un 19,3% en los niños. En torno a un 20% en ambos casos. De bebé pedía pecho continuamente un 18% de los niños y un 22,3% de las niñas. Pedía pecho, pero no succionaba. Hay otras características del desarrollo en las primeras etapas que nos llaman la atención, que voy a intentar crear como un pequeño documento para dar feedback y colgar en la red, que lo podáis ver un poquito mejor con el equipo. Si alguien se ofrece para ayudar a analizar estos datos más correctamente, pues estamos abiertas. Bueno, no voy a entrar más en el desarrollo, pero bueno, sí decir que lo más frecuente son las dificultades para comenzar a hablar y para jugar en grupo, en torno a entre el 65 y 70%. Y en los niños, comenzar a hablar un 60%, tuvieron dificultad, y en el juego en grupo un 67%. O sea que no nos fijemos tanto en la interacción uno a uno, porque en ambos grupos sí que tienen un amigo único o uno o dos mejores amigos, tanto las niñas como los niños, o por lo menos lo perciben los padres, así, pero tienen serias dificultades para entrar en grupo. Cuando comparten el diagnóstico, esto sí que me llamó la atención, un 48% de la experiencia que tienen las madres con respecto a cuando comparten el diagnóstico de sus hijas es que algunas personas lo comprenden, pero que también tienen malas experiencias, o sea, de todo, pero que pocas personas le creen. Un 36,5% dicen, pocas personas me creen que mi hija tenga autismo. Y dice, ¿sí en los niños? Pues un 25%. También hay mucha gente que no cree en los niños, pero es mayor en las niñas, y ya en las mujeres adultas esto se dispara. Vamos a ir a las fortalezas, para terminar con esta parte descriptiva. La mayor fortaleza en las niñas descritas por sus madres es la memoria, un 76,5%. El vocabulario, un 42%, la música, un 47%, y el dibujo y la pintura, un 40%. En los niños también la memoria, un 85,6%, mayor. El vocabulario, un 50%, los idiomas, un 37%, el dibujo, un 30%, es menor que en las niñas, la música, un 41%, que también es menor que en las niñas, que era un 60%, si recordáis. Y la diferencia es, la informática y las matemáticas se les dan mejor a los niños, un 43%, ¿y dónde están las matemáticas? Aquí, y un 32%. Y mientras que en las niñas, bueno,
se les da mejor la escritura, un 22% de las niñas frente a un 11% de los niños, pero las matemáticas solo un 18% y algunas manifiestan problemas, y la informática un 28%. Igual que la diferencia en gustos, a los chicos lo que más les gustaba eran los videojuegos. Si volvemos atrás, ¿dónde están los gustos? El videojuego. Ay, ¿no lo he metido? Bueno, no, sí, ¿no? Bueno, hacedme caso, es verdad. Bueno, publicamos en enero de 2022 este artículo en el Journal of Autism and Developmental Disorders, que nos pareció muy interesante, porque claro, cuando vemos, nosotras habíamos puesto preguntas de control para asegurarnos que tenían un diagnóstico oficial y que era un diagnóstico válido y que no nos estaban contestando con diagnósticos de jija o con, bueno, ¿cómo hablo? ¿Cómo me expreso? Si luego tengo mucho vocabulario. En fin, no sé, y queríamos ver también qué equipo y qué diagnóstico concreto, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando nos encontramos que tenemos 401 mujeres con diagnóstico oficial, pero 343 que nos han contestado que no tienen el diagnóstico? Las íbamos a descartar, pero dijimos, 343, no podemos descartarlo, esto hay que comparar algo, vamos a jugar un poquito antes de descartar. Y nos contestaron mujeres control 373. Y fijaros lo que pasó. ¿Veis la raya, la línea? A ver, ¿cómo señalo con esto? Se me da fatal. ¿Alguien? Aquí. Mira. ¿Veis esta línea? Espera. ¿Veis esta línea? Son las mujeres con autismo y diagnóstico oficial. ¿Y veis esta línea? Esto es el índice de bienestar percibido, con rayitas discontinuas como guiones. Son las mujeres con autodiagnóstico. ¿Y veis esta línea de puntitos que tiene exactamente el mismo sistema de picos y valles? Son los hombres con TEA. ¿Y veis estas mujeres que puntúan notable alto? Son las mujeres control. Puntúan notable alto, mientras que estas están en el aprobado y en el suspenso. Aprobado, raspón y suspenso. Suspenso en las relaciones y en la conexión comunitaria. Que, por cierto, ¿cómo es el título de AETAPI este año? El lema del Congreso, recuérdamelo. Hacia la conexión comunitaria. Desafío comunitario. Bueno, autismo, desafío comunitario, fijaros, es lo que menos puntúan todas las personas dentro del espectro. Se sienten menos conectadas a la comunidad. O sea, esta es la escala de Cummings del 2003, pero en realidad está adaptada con indicadores específicos en los cuales también encontramos muchísima concordancia. Voy fenomenal porque estoy acabando. Y las mujeres neurotípicas, tía, qué bien vivimos, ¿no? Bueno, o sea, qué calidad de vida, qué fácil conseguir las cosas, qué fácil relacionarse y todo eso. Es brutal. Entonces, claro, vemos estos datos. Yo me acuerdo que estaba Paula a las 11 de la noche bien, ahí jugando con los datos y me llama y me manda este gráfico. No, me manda los datos. Y yo, hostia, estos datos son iguales. Y entonces, 11 de la noche, ¿no? ¿Eran? Paula, ¿tú te acuerdas? 11, o sea, en plan, no vamos a respetar ningún horario porque estábamos flipadas. Y entonces digo, a ver, en un gráfico, ¿cómo se ve? Y es que es muy fuerte. No nos lo podíamos creer, ¿no? Claro, a ver, ¿esto significa que las mujeres con autodiagnóstico sean TEA, las de nuestra muestra? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Pero que cuando se sienten identificadas con el TEA hasta el punto de rellenarnos un cuestionario, es que resulta que tienen un perfil muy parecido a las que sí que tienen diagnóstico, por lo menos en el bienestar personal, en la calidad de vida, en lo que hablábamos de no solo hay que parecerlo, hay que tener un impacto. Bueno, pues eso sí. Líneas futuras, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, yo creo que hemos cumplido. Yo creo que hemos cumplido y entonces para mí la lógica y la naturalidad sería dar un cierre a esta mesa, pero bueno, evidentemente siempre quedan cosas por hacer y esto lo vamos a hablar, ¿no? A debatir, porque claro, pensamos, pues ¿qué cosas? Pues
las mujeres con autismo y discapacidad intelectual, que nos hemos quedado colgadas, ¿no? Hemos intentado hacer una guía. En el libro Mujeres y autismo, la identidad camuflada, por ahí me quedan unos pocos, me los quitan de las manos. No me han dejado que los vendiera el hombre que estaba vendiendo libros porque mi editorial no trabaja con él. Final, sí. Bueno. Las invisibles de las invisibles, perspectiva de género incorporada. O sea, lo que creemos a partir de ahora es que no hay que hablar de mujeres y de hombres. Como decía Simone de Beauvoir, realmente hace falta, sino que tenemos que construir herramientas que piensen en ambos géneros y ya de paso en la diversidad, en el espectro de la diversidad sexual. Buenas prácticas y recomendaciones, esto sí que nos gustaría hacerlo, el generar un poco pautas para ver que en todos nuestros trabajos, en nuestra implicación práctica, se incorpora. Situaciones vitales, el estrés postraumático, que es algo que es muy frecuente y que ellas lo demandan muchísimo en la edad adulta. Situaciones especiales, embarazo, maternidad, cómo hacer acompañamientos en esto. Vamos a tener que estudiar mucho. Envejecimiento, duelo y, en general, transversalidad con la vida, como hacemos con todo en el autismo. Retos en la valoración y orientación diagnóstica, o sea, ir mejorando, también incluir la perspectiva cultural, herramientas validadas, grupo control y, bueno, gracias. Pero lo he puesto como namaste. Voy de ucraniana, pero os digo namaste porque sabéis que namaste es reconozco el don que hay en todos vosotros y creo que tenemos que darnos cuenta de que es una dificultad muy añadida tener autismo, de que no es algo baladí, entre otras cosas, por toda esa atracción, ese imán, ¿no? También a temas de salud física, salud mental, pero tienen talentos, tienen puntos fuertes y nos tenemos que apoyar. Así que reconozco el don que hay en todos vosotros. Gracias. Gracias. Bueno, para finalizar esta mesa, Adam Driver es un sí, ¿no? Gracias, María. Vamos a dar voz ahora a... Bueno, dentro de nuestros objetivos estratégicos, nuestra visión, lo que ya ha salido muchas veces y ya no voy a explicar más, de AETAPI, es conocer lo que quieren, lo que necesitan las personas a las que dirigimos nuestro apoyo, para las que nos preparamos y con las que nos estamos formando aquí. Entonces hicimos una jornada de reflexión en la que participaron varias personas en el espectro del autismo a nivel nacional. Una de ellas fue María Ruiz Peña y ella os va a presentar ahora las conclusiones de esa jornada. María Ruiz Peña es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla y posteriormente especialista en nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Ha desarrollado su labor profesional como orientadora escolar desde 2004 en las distintas etapas educativas, desde infantil hasta secundaria. Ha ejercido funciones de coordinación en grupos de trabajo dentro de la temática Escuela Inclusiva TEA y en proyectos de igualdad y coeducación. Interesada en la visibilización del TEA desde la perspectiva de género, ha participado como ponente en cursos, simposios y encuentros desde 2018 como miembro de CEPAMA, desde donde se impulsan acciones de sensibilización y promoción de apoyo para las niñas y mujeres en el espectro. Ha colaborado como disertante en cursos, posgrado, universidad, sobre actualización, niñas, adolescentes en el espectro del autista desde 2020. Es miembro de la Comisión de la Mujer de Asperger, TEA Sevilla, desde 2021 y actualmente ejerce profesionalmente como asesora de formación permanente del profesorado en el ámbito de las necesidades educativas especiales y forma parte de la Mesa de Participación y Liderazgo de AETAPI. Bueno, es que todas tienen un currículum que no sé qué elegir, extenderme, pero quiero expresar el reconocimiento a su trabajo y a profesionales que nos enseñan y nos ayudan mucho. Gracias, María. Adelante. Gracias, Carmen.
Bueno, buenos días. Como creo que la sala ya empieza a estar un poco cansada, voy a intentar ser breve y clarificadora. Lo que voy a exponer, de alguna manera, son las contribuciones de todas las personas participantes en esa sesión. Simplemente me tocó a mí estar aquí porque Carmen me llamó. Y esta sesión estratégica que planteó AETAPI pues, ha querido recoger la opinión de personas en el espectro del autismo en un proceso de reflexión que ha iniciado este año. Y para ello pues, convocó a personas socias de AETAPI con diagnóstico de TEA, a otras personas con diagnóstico de TEA que no pertenecen a la organización y también a miembros de la Junta Directiva que nos acompañaron ese día. Bueno, pues para que tengáis un poco perspectiva de quienes participamos allí ese día y de dónde veníamos, tenéis ahí un mapa en el que vienen reflejados un poco por las zonas de cómo quedaron distribuidas por territorio las personas que participamos. Había gente de Bilbao, de Alicante, de Sevilla, de Cádiz, Barcelona, Madrid, A Coruña, Navarra, Asturias y una persona que se incorporó de Suiza. En cuanto a la distribución por sexo, quedó bastante equiparada, con un 56% de mujeres frente a un 44% de hombres. Y respecto a esas personas, aquellas que fueron pertenecientes a la organización, éramos 4 personas y que formamos parte de la organización desde hace más de un año y una persona que formaba parte de la organización desde hace menos de un año. Bueno, pues el programa de la sesión y el desarrollo de la actividad, en grandes líneas lo tenéis ahí. De alguna manera, en un primer momento se presentó la sesión dando algunas pinceladas sobre lo que era AETAPI, la organización, los fines, sobre todo para las personas que no conocían la organización. Y después pasamos a hacer una dinámica en la que trabajamos en grupos reducidos con la ayuda de las personas de la Junta Directiva que nos acompañaban, que intervinieron de moderadoras. En esos trabajos de grupo reducido se llevaron a cabo debates en torno a 2 bloques de preguntas. El primer bloque de preguntas indagaba sobre las necesidades de las personas en el espectro del autismo a las que AETAPI puede dar respuesta. Y por otra parte, en el bloque 2 se indagaba sobre la respuesta que podía dar AETAPI a estas necesidades y cómo podía fomentar más la participación de las personas del espectro del autismo dentro de la organización. Una vez que se había debatido en pequeños grupos, pasamos a un segundo momento de puesta en común en el que una de las personas ejercía de portavoz de todos los pequeños grupos y se extrajeron una serie de conclusiones. Vamos a ir viendo con un poco más de detalle las preguntas y las respuestas de los participantes. Bueno, ahí tenéis un poco las preguntas que se realizaron, ¿no? Respecto al bloque 1, la pregunta primera fue ¿cuáles son las necesidades de las personas en el espectro del autismo a las que AETAPI puede dar respuesta? Y por otra parte, la pregunta 2 es ¿en qué momento de vuestras vidas habéis echado en falta algún apoyo profesional que no hayáis tenido o que podría haberse dado de otra manera? Respecto al bloque 2, la respuesta ante las necesidades y el fomento de la participación, se realizaron 3 preguntas. La primera de ellas, sobre qué prioridades pensábamos que debería atender AETAPI en los próximos años para dar respuesta a estas necesidades. La siguiente, sobre qué acciones podía desarrollar AETAPI dentro de su ámbito de actuación para dar respuesta a estas necesidades. Y finalmente, la última pregunta que hacía referencia a cómo podría ser más útil AETAPI para las personas en el espectro del autismo. Y estas fueron las respuestas. Respecto a la primera pregunta, sobre las necesidades, sobre todo se destacó que todavía las personas sienten cierta estigmatización, cierto pudor, nos da cierta vergüenza a veces reconocer nuestra condición en ciertas situaciones porque nos hacen sentir culpables, de alguna manera. Todavía hay mucho sentimiento de soledad, de que hemos tenido que hacer un gran sobreesfuerzo para conseguir las cosas sin tener apoyos, que todavía el acceso a los recursos es limitado, especialmente para aquellas personas que tienen una situación socioeconómica vulnerable, no son capaces de acceder a un diagnóstico por el alto coste.
y desde los servicios de salud público mental no encuentran a veces que el trato sea digno y hay muchos impedimentos para ello. Respecto al ámbito de la orientación escolar y vocacional, piensan que hay carencias respecto a cómo se orientan los itinerarios para estas personas porque se sienten todavía muy perdidas y muy desorientadas. Respecto al conocimiento profesional, todavía existen carencias en cuanto, sobre todo, al conocimiento de mujeres, en cuanto a diagnóstico y en cuanto a intervención. Y, de alguna manera, se volvió a insistir en la insatisfacción por parte de la atención profesional en algunos servicios, especialmente de salud mental, por la escasa especialización, su visión generalista, superficial, poca atención a veces a las comorbilidades y poco conocimiento de las necesidades de las mujeres que volvía a salir. Respecto a la segunda pregunta, ¿en qué momento de nuestras vidas habíamos echado en falta algún tipo de apoyo? Pues a veces coincidían, ¿no?, con las necesidades. Sobre todo salió el tema del diagnóstico. Un acompañamiento en el diagnóstico en los tiempos previos que estás buscando, en los tiempos en el que estás realizando el diagnóstico como proceso, pero también posteriormente, para hacer una resignificación y una reconstrucción de nuestras historias autobiográficas. También se echaba en falta, de alguna manera, cuando existían los diagnósticos tardíos o en mujeres, un proceso de acogida adecuado. En la etapa educativa se echaba en falta el abordaje de manera más intensiva del acoso escolar. Respecto a la búsqueda de empleo, se echaba en falta que hubiese más ajustes en los puestos de trabajo y también, interesante, con respecto a lo que he mencionado antes Cristina, el apoyo al desarrollo profesional, entendiendo como poder alcanzar las máximas cotas incluso en puestos directivos. Respecto a la vida independiente, se echaba en falta a veces el poder tener una persona de acompañamiento, de apoyo, que te ayudase a resolver problemas de la vida cotidiana, por ejemplo, arreglos en casa, averías, imprevistos, menús, acompañamiento a médicos, tareas burocráticas. Y también se comentó la necesidad de apoyo, a veces en momentos vitales complejos o de crisis vital, como puede ser afrontamiento de estrés durante exámenes finales, la maternidad, situaciones de divorcio, el duelo y volvió a salir el tema de la soledad. Respecto al bloque 2, en el que se indagaba sobre qué debería ser prioritarios para ETAPI en dar respuesta, las prioridades que se consideraron fueron el fomentar más el trabajo multidisciplinar. Hay una cantidad de profesionales de ETAPI que forman parte del ámbito de la psicología y hay pocos que forman parte de otros tipos de ámbitos. Entonces, las personas en el espectro del autismo entendían que sus necesidades a veces no se responden solo desde las terapias en una sala, sino que hay muchas situaciones en la vida cotidiana en las que quizás perfiles profesionales como educadores sociales, trabajadores sociales, mentoría, podrían ejercer una labor interesante. Ese tipo de profesional que pedíamos tenía que ser un profesional que trabajase también desde la empatía, desde la cercanía y que considerase a las personas como adultas sin infantilizarlas. Respecto a la cuarta pregunta, las acciones a desarrollar por ETAPI para responder a estas necesidades, sobre todo se destacó la formación de los profesionales en el diagnóstico en mujeres adultas. De nuevo volvió a salir el abordaje en educación del tema del acoso y de nuevo volvió a salir el tema de la salud mental, reclamando sobre todo un buen trato y una buena acogida. Y se volvió a enfatizar de nuevo la figura de ese profesional a modo de mentoría como alguien en el que se pueda preguntar dudas, alguien con el que puedas contar, alguien con el que puedas confiar y esté a tu lado. La última pregunta sobre cómo podría ser más útil a ETAPI para responder a las necesidades de las personas en el espectro del autismo, pues se consideraron sobre todo que el abordaje del autismo saliese más allá
de lo que ahora mismo se considera dentro de los centros de intervención, que se fuese a la vida real, que se formasen equipos multiprofesionales de trabajo y que, sobre todo, se llevasen a cabo procesos de reflexión conjunta, trabajo colaborativo entre personas con TEA y profesionales, no de manera independiente, dando así, de alguna manera, continuidad a esta iniciativa que ATAPI ha puesto en marcha con este encuentro. Y todo esto pues, nos lleva ahora a extraer una serie de conclusiones, tomando en consideración todas esas contribuciones de las personas que estuvimos allí y que de alguna manera presentamos aquí para que ATAPI las pueda considerar como posibles retos, posibles asuntos de los que ocuparse en el futuro. De alguna manera he querido incorporar las conclusiones con una I en vez de con un versus, porque la intención es integrar, no estar en oposición a. A veces los modelos anteriores hemos estado muy en oposición a personas, a profesionales, familias, a personas, y creo que tenemos que inaugurar una nueva era en la que vayamos intentando trabajar juntos, integrando. En ese sentido, ATAPI puede presentarse como un referente para la excelencia técnica, pero también para la excelencia ética, desde una ética renovada, con la mejora de las prácticas profesionales y, sobre todo, los abordajes de situaciones críticas, como las que hemos mencionado. También ATAPI como plataforma de referencia desde donde orientar desde la evidencia científica, pero también la evidencia práctica, informando, denunciando pseudoterapias. ATAPI como espacio en el que promover también el trabajo interdisciplinar, integrando nuevos roles profesionales, garantizando la profesionalidad, pero dando apoyos flexibles y también garantizando la calidez en esos apoyos. Y finalmente, ATAPI como plataforma para promover la reflexión conjunta, la alianza de profesionales y personas dentro del espectro, aunando ambas perspectivas para mejorar la calidad de los apoyos, pero también la calidad de las condiciones de los profesionales en las que estos apoyos se facilitan. Y sin más, creo que tenemos la sustancia, que son las personas, y tenemos la circunstancia, que es el escenario que se ha creado. Así que aprovechemos la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas estas bellas y poderosas mujeres que estamos hoy en la mesa, pero bueno, también podían estar hombres. Si tenéis alguna pregunta antes de pasar al café, yo creo que es una oportunidad estupenda para hacer cualquier tipo de pregunta a Cristina, Mariana, María, las dos Marías. No veo nada. ¿Os podéis levantar? Es que no vemos. Sí, allí, mira. Allá. Gracias, es que con todo tan oscuro no se ve nada. Hola, buenos días a todos y gracias porque nos aportáis en estas mesas muchísima información a todos los que trabajamos en esto. Y yo tenía una curiosidad, pregunta, reflexión a María. Los que llevamos mucho tiempo trabajando con TEA, yo creo que hemos sufrido también un proceso de conversión. Y te quería preguntar, María, ¿os habéis encontrado entre esas mujeres que contestan personas que a lo mejor nunca han tenido un diagnóstico de TEA y que de estar con gente con TEA han aprendido y han podido llegar a tener formas de TEA? Lo digo, por ejemplo, quiero decir, yo si no me organizo como se organiza un TEA, ya soy incapaz de estar en un despacho. Entonces, hay personas que a través del aprendizaje que han tenido de estar con otras personas con TEA
pueden llegar a pensar en ese autodiagnóstico, yo puedo tener TEA, que su contacto y su trabajo con las personas con TEA les hayan llegado a eso? Es una pregunta, es una curiosidad que me gustaría ver. Pues es una curiosidad muy interesante porque nos hicimos esa pregunta, pensamos que podía ser un efecto contaminante y entonces un criterio de exclusión en los cuestionarios era ser profesional del TEA. O sea, no contestaron mujeres profesionales del TEA. Ni a control, ni a grupo control. Bueno, a mujeres con diagnóstico sí. Sí que contestaron, o sea, si tenían un diagnóstico oficial sí. Pero a grupo control no. Porque lo pensamos. No hemos estudiado específicamente, pero yo creo que lo hablaba esta mañana con alguien, ¿no? O ayer, en estos días, lo hablaba. Yo creo que siendo profesional en esto, como decía Marga, vas anticipando los lugares con mucha luz, ¿no? Ahora se ha encendido la luz y a mí no me molesta, pero he pensado, ostras, ¿a cuánta gente le molestará? Pero ¿cómo la encienden así de repente? ¿Sabes? O vas por la calle y de repente hay ruidos. Esta mañana había uno que estaban haciendo con las bandejas metálicas y digo, tío, es que esto puede molestar un montón. Y entonces vas anticipándote. Yo creo que los profesionales sí que nos transformamos. A mí me parece que tendríamos que dedicarnos, para mejorar esa transversalidad, algunos años a otras cosas y luego volver y enriquecer. ¿No os parece que sería más divertido, así un poco más americano? O sea, me parece una pregunta súper interesante. Seguro que sí. Yo muchas veces digo, uy, me estoy volviendo sin filtro. ¡Qué guay! Pero bueno, o sea, que tampoco está tan mal, ¿eh? O sea, que tampoco está tan mal. Creo que hay cosas positivas, bastante positivas de las personas con autismo, de las que igual tampoco está mal que las aprendamos, ¿no? Que las incorporemos. Lo que no sé es si cambia tu cerebro y si eso tiene ese impacto vital que tiene para todas las personas con las que trabajamos. No sé si te he contestado, porque la pregunta me parece fantástica. Nos hemos pasado ya un poquito de tiempo, ahora ya las conocéis, les habéis puesto cara y tomando un café podéis compartir con ellas todas vuestras inquietudes, dudas y preguntas. Gracias, vamos al café, que lo necesitamos.